buenos momentos tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra narración del diluvio universal. En esta ocasión, en este capítulo, voy a describir día a día lo que pasó durante el diluvio universal. Los 371 días del diluvio universal. Empecemos pues con el capítulo, con el día 1. ¿Qué pasó en el día 1? El día 1 pasa las siguientes cuestiones. Primero, y esto es lo más importante, se abre una brecha en la capa de granito de 100 kilómetros de ancho, y esa grieta se va extendiendo por todo el mundo. Pero el primer día se abre esa grieta y brotan las fuentes de gran abismo. Brotan las fuentes de gran abismo del agua supercrítica. Esa quiere decir agua más o menos a unos 700, 800 grados de temperatura y a una presión altísima, lo que hace que salga con una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por segundo. Esto es más de la velocidad de escape de la Tierra. La velocidad de escape de la gravedad de la Tierra es de 11.2 kilómetros por segundo. Esta agua supercrítica, arrastrando muchísimos materiales graníticos, sale disparada a esa velocidad. ¿Qué pasa entonces? Entonces empieza la ruptura, el primer día se rompe, ¿sí? Ruptura de la primera grieta de la corteza terrestre, ¿sí? Y sale gran cantidad de agua con sedimentos. En ese momento, esto implica, por supuesto, empieza ese primer día. Pero ese primer día primero uno entró al arca y cerró el arca. Estaba todo listo. Todavía no pasaba nada, más se sintió un fuerte temblor. ¿Dónde? No sé, pero se sintió. ¿Qué pasó el segundo día? El segundo día, el día 2 y 3, esta ruptura se hace masiva. Se extiende por toda la Tierra. Esa grieta, una vez que se abre una primera grieta, se abre por toda la Tierra y son las costuras que ahora vemos en la corteza terrestre. Esta corteza terrestre es lo que se llama la dorsal medio-oceánica, que es como una costura de pelota de béisbol que abre toda la Tierra y entonces brotan las fuentes de gran abismo a gran velocidad. Disminuye la velocidad pero la presión es altísima, pero todavía hay una velocidad mayor, mucho mayor de 11 kilómetros, de 12 kilómetros por segundo, lo cual implica que el agua trasciende la gravedad de la Tierra, se va de la gravedad de la Tierra, es decir, se empiezan a formar los primeros cometas y los primeros asteroides y meteoritos, porque trasciende la gravedad de la Tierra. Esto hace que salgan también millones de toneladas de arenillas, de granito, caliza, carbonato, sílice, iridio, etc. Y, por supuesto, desde el primer día inicia la lluvia. El agua sale muy, muy fuerte, pero la que rozó con las paredes o cosas de estas, no llega tan alto y empieza a caer la lluvia. Empieza a caer la lluvia. Una lluvia intensa y, por supuesto, también caen las primeras nevadas, porque el agua que llega a la estratosfera se enfría a menos 70 grados centígrados por la temperatura que hay en la estratosfera y empiezan a caer las primeras nieves, que por supuesto al llegar a la Tierra se derriten inmediatamente. Entonces, esto pasa el primer día, el segundo y el tercer día. Para el cuarto día, la cantidad de agua sigue saliendo extraordinaria por las fuentes de gran abismo, sigue habiendo gran cantidad de lluvia y siguen lanzándose, por supuesto, asteroides, meteoritas, cometas y objetos transneptunianos. Ahí es donde se forman todos estos astros. Esto pasa durante los primeros 10 días.
Pero en esos primeros días empieza la sedimentación. El agua que cayó estos primeros días tienes un agua altamente concentrada de areniscas, como decía. Y entonces empieza por el proceso de licuefacción, se empiezan a depositar los sedimentos. Los más pesados primero y luego los menos pesados. Pero es un proceso muy activo porque hay un movimiento de olas muy fuerte. Este proceso genera entonces el primer depósito de sedimentos por encima de lo que se llama en geología el precámbrico. El precámbrico, ¿sí? Que eso es granito y silicatos de aluminio fundamentalmente, es prediluviano. A partir del cámbrico, o sea, del paleozoico, empieza a depositarse los sedimentos del diluvio universal. La capa más profunda es lo que se llama del cámbrico, se llama el terraneuiense o fortuniense, que son todo este cámbrico temprano, son rocas detríticas, tales como cuarcitas, areniscas, pizarras y graucavas. Esto duró más o menos hasta el día 20. Hasta en los primeros 20 días se depositan los sedimentos del cámbrico temprano y las calizas, que es el cámbrico tardío, ¿sí? A partir del día 15 al día 19 se depositan las calizas, que es el cámbrico tardío. En este momento, ya cuando estamos hablando del día 10, más 11, 12, los primeros impactos de la salida de agua y de los rocas que salen con el agua supercrítica a gran velocidad se estrellan con la luna y forman grandes cráteres y se va depositando agua que va a conservarse sobre todo en los polos lunares. Y el agua sigue saliendo y siguen saliendo cometas y cometas y meteoritas y meteoritos porque todavía para el día 19 hay una velocidad todavía de 14 metros sobre segundo. El agua supercrítica sale a gran velocidad y cae. ¿Qué pasa con el arca? El arca empieza la flotación entre el día, calculo yo, entre el día 6 y el día 20. Había grandes terremotos, entonces tenía que flotar para no verse afectada. Entonces empezó a flotar temprano. Seguramente estaba cerca del nivel del mar el arca y empezó a flotar temprano. Y entonces al flotar ya no se ve afectado por los grandes terremotos. Empieza la flotación a la deriva del arca. Y así va a estar hasta que toque piso con la montaña Ararat. Los fósiles del Cámbrico son el Trichophilus pedum, el Cámbrico temprano, ¿sí? Y los trilobites. Los trilobites son propios del Cámbrico. Estos animales vivían en el fondo del océano. Por tanto, fueron los primeros fósiles que se formaron con los sedimentos del diluvio. Por eso se ven hasta abajo. No es que sean más primitivos. Fueron los que primero quedaron encerrados en las plataformas marinas, que luego cuando se elevaron, pues aparecieron en otros lados, pero sobre todo plataformas marinas. Entonces estamos hablando hasta el día 20. En los primeros 20 días del diluvio se forma el Cámbrico, o sea, los depósitos sedimentarios del Cámbrico en el Paleozoico. Entonces, todo esto pasa con el diluvio, pero también se forma la cresta medioceánica ya bien formadita, se va formando la cresta medioceánica, se va levantando todo esto y se va haciendo un proceso de licuefacción donde se van sedimentando los areniscas y todo el granito que salió y todas las calizas que salieron. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Bien, en este primer video he presentado los primeros días, la crónica de los primeros días del diluvio universal. Voy a continuar con esa crónica hasta el día 371 en los próximos videos. Poco a poco lo iremos llenando y vamos viendo cómo todos los cambios extraordinarios que se produjeron
durante el diluvio universal. Cambió radicalmente la historia de la Tierra. Se formó la Tierra. Cambió la historia profunda de la humanidad, por supuesto, y de toda la Tierra. Vamos a seguir construyendo esto. Vamos conociendo la verdad. Vamos acercándonos científicamente, abriendo e interpretando los datos correctamente. La ciencia es analizar los datos e interpretarlos correctamente. Si no interpretamos correctamente los datos, damos unas desviadas terribles de la verdad. Vamos, pues, aprendiendo a ser personas honorables, interpretando adecuadamente los datos que tenemos. Seguimos, pues, con la crónica del diluvio universal.